La noche parecía no tener fin. Era una oscuridad espesa, como si el cielo hubiera olvidado encender las estrellas. Las calles de Belén, empolvadas y cansadas, crujían bajo los pasos de animales exhaustos y comerciantes impacientes. Un censo había sido ordenado. El Imperio Romano, en su afán de control, había convocado a cada hombre a su ciudad natal, y por eso la pequeña Belén, polvorienta, silenciosa y olvidada por siglos, ahora hervía con murmullos, suspiros y pasos. ¡Apuraos! Había multitudes, pero nadie prestaba atención al milagro que se avecinaba. En medio de ese caos humano, dos figuras emergieron desde la colina sur. Él caminaba con firmeza, empujando con fuerza un burro terco. Sus manos eran las de un carpintero, rugosas, firmes, marcadas por años de trabajo. José. Su rostro denotaba cansancio, sí, pero también una determinación que dolía mirar. Junto a él, montada en el burro, una joven mujer respiraba con dificultad. Sus ojos oscuros buscaban el cielo como si intentaran leer un mensaje oculto entre las nubes. Era María. Tenía apenas unos 15 años, pero su mirada no era la de una niña. Era la mirada de quien ha cargado una promesa divina en el vientre y la incertidumbre en el corazón. María estaba por dar a luz y no había lugar para ellos. Belén, aunque llena, estaba ciega. Nadie veía al rey que estaba a punto de nacer. José golpeó puertas, 1, 2, 10 veces. A cada negativa, su rostro se endurecía. Pero no por ira, sino por impotencia. ¿Cómo proteger a la mujer que Dios le había confiado? ¿Cómo resguardar a ese bebé que no era suyo, pero que llevaba en sí la salvación del mundo? Las contracciones comenzaron. Primero como un temblor, leve en el vientre de María, luego como un trueno que sacudía todo su cuerpo. Ella no gritaba, solo cerraba los ojos y apretaba los labios, conteniendo el dolor con una fe que ardía más fuerte que cualquier lumbre. José lo sabía, no podían esperar más. ¡Ahí!, dijo una mujer mayor al verlos pasar. En las afueras, al pie de la colina, hay un establo vacío. Está sucio, pero al menos hay techo, un establo, donde comen los animales, donde huele a heno, a estiércol, a abandono. ¿Ahí nacería el Mesías? Sí. El cielo eligió lo más bajo para que se revelara lo más alto. María y José entraron al lugar con la prisa del destino. Había heno esparcido por el suelo y el mugido de un buey se mezclaba con el silbido del viento nocturno. José improvisó una cama. María apenas podía moverse. Su cuerpo temblaba, pero no de miedo. Sabía lo que venía, y aunque su corazón latía con fuerza, sus labios susurraban una oración, una sola frase. Hágase en mí según tu voluntad. En ese momento, algo cambió en el aire, como si el universo contuviera el aliento, como si todo el cielo estuviera a punto de abrirse. Las estrellas, que antes se escondían, parecieron asomarse tímidamente. Y entonces sucedió. El llanto más humano, el sonido más divino, el Salvador nació. No en un trono, no entre sábanas de lino, sino entre paja, con el calor de un burro y una vaca como testigos. El Mesías llegó, no con trompetas, sino con el llanto de un bebé que rompe el silencio de siglos. Dios, en la piel frágil de un recién nacido, María lo miró. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de algo más profundo, una mezcla de temor santo y amor puro. Ella lo envolvió en pañales, lo sostuvo contra su pecho y supo que todo cambiaría. José, de rodillas, no dijo una palabra. Solo respiraba hondo. Había presenciado un milagro que no podía explicar, pero que lo había transformado. Y mientras eso ocurría en silencio, en lo más humilde de la tierra, el cielo estallaba de gloria. Una estrella, no una cualquiera, sino una que jamás se había visto antes,
apareció justo encima del establo. Brillaba con una luz que no venía del sol ni de la luna, una luz que venía del mismísimo corazón de Dios. A kilómetros de allí, en los campos, unos pastores notaron el cambio en el cielo. Algo se movía, algo distinto, y aunque no entendían por qué, sus corazones comenzaron a arder, y así, en una noche que parecía ser como cualquier otra, el mundo fue partido en dos. Antes de Jesús y después de Jesús, el Rey había nacido. Pero nadie lo sabía aún. Los campos a las afueras de Belén eran territorio de silencio. Allí el mundo parecía no importarle a nadie. No había mercados, ni puestos de venta, ni discursos imperiales. Solo pastores, hombres rudos, curtidos por el viento, acostumbrados a la soledad y a vivir entre ovejas. La sociedad no los consideraba importantes. No eran sabios, ni ricos, ni poderosos. Eran invisibles. Y sin embargo, esa noche, Dios los eligió a ellos. Uno de ellos, Elías, tenía la barba sucia y las manos agrietadas. Otro, Simón, apenas tenía 17 años, pero ya había conocido más hambre que muchos hombres en la ciudad. Y estaba también Miqueas, un viejo que hablaba poco y caminaba encorvado, siempre con un cayado en la mano. Estaban acostumbrados a pasar la noche al aire libre, encendiendo fogatas para espantar lobos y contando historias para mantenerse despiertos. Pero esa noche no habría historias humanas, sin advertencia, sin viento que lo anunciara, sin trueno. En previo, el cielo se partió. Una luz intensa, pura, blanca como el fuego, descendió sobre ellos. No era el sol, ni la luna, ni ningún fuego conocido por los hombres. Era una luz viva, respiraba, palpitaba, era gloria celestial. Los pastores cayeron al suelo, no por religión, sino por terror. El corazón de Elías latía como un tambor. Simón gritó. Miqueas cerró los ojos, temblando como un niño. Pero entonces se escuchó una voz, profunda, serena, poderosa. No era una voz humana. Era como si cada palabra fuera una ola de fuego acariciando la piel y estremeciendo el alma. «No teman», dijo el ángel, «porque les traigo buenas noticias, que serán motivo de gran alegría para todo el pueblo». La voz se expandía por el aire como un eco eterno. Los árboles la escuchaban, las ovejas dejaban de balar, el cielo retenía el aliento. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y entonces, como si el cielo entero hubiera estado esperando su señal, apareció una multitud. No uno, ni dos, ni 10, sino miles de ángeles, un ejército de seres resplandecientes, más allá de lo comprensible. No tenían alas como las que pintan los hombres, eran gloria viva, eran fuego puro, y comenzaron a cantar. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Los pastores no sabían si estaban vivos o muertos, solo sabían que sus almas estaban ardiendo. El mundo ya no era el mismo. Lo que acababan de ver no se podía olvidar, y como si nada, la luz desapareció. El campo volvió al silencio. El fuego de la fogata seguía ahí. Las ovejas balaban de nuevo, pero los hombres ya no eran los mismos. Elías fue el primero en hablar. Lo escucharon, lo vieron también ustedes. Simón no podía dejar de mirar el cielo, aunque solo veía estrellas normales ahora. Dijeron un pesebre. En Belén, Miqueas se puso de pie con dificultad. ¿Y qué hacemos aquí todavía? No hubo más preguntas. Los tres salieron corriendo. Tropezaban, respiraban con fuerza, no sabían exactamente a dónde ir, pero la estrella en el cielo, esa estrella que no estaba antes, se movía. No como un cometa, no como una ilusión, era una guía. Mientras tanto, en el establo, María sostenía a su hijo contra el pecho.
El pequeño dormía. Respiraba como un susurro. Sus manos diminutas se cerraban en puños mientras dormía. José no se movía. No quería romper ese momento. Solo escuchaba el respirar de ambos. Había algo sagrado en ese silencio. Y entonces, golpes en la puerta del establo, voces agitadas. «¿Está aquí el niño, el Mesías, el que fue anunciado?» José se levantó instintivamente, poniendo el cuerpo entre su familia y los extraños. Pero al abrir la puerta, encontró a 3 hombres sucios, sudorosos, sin aliento, con los ojos brillando como quien ha visto a Dios. «¡Lo vimos! ¡Un ángel!». Miles de ellos nos dijeron que nacería aquí, que estaría en un pesebre. María los miró. Luego bajó la mirada hacia su hijo y sonrió. «Entren». Los pastores cayeron de rodillas, no por protocolo, no por miedo, sino por algo más profundo. Estaban frente a un rey, y aunque lo que veían era un bebé, lo que sentían era gloria. Una gloria que les hacía arder el corazón, que los hacía llorar sin saber por qué. Simón, el más joven, no dejaba de mirar al niño. «No tiene corona», dijo en voz baja. Miqueas, con la voz quebrada, susurró: «Porque su trono no será como el de los hombres». José y María no decían nada. No hacía falta. Elías, sin saber por qué, sacó una pequeña flauta que llevaba en el cinturón, y mientras la noche avanzaba, tocó una melodía suave, una canción sin letra. Una canción que parecía nacer del mismo corazón del cielo. No había templo, no había incienso, solo había un niño en un pesebre, rodeado de hombres que el mundo ignoraba, pero que Dios había elegido para presenciar el momento más sagrado de todos los tiempos. El cielo se había abierto y la tierra lo había recibido. Y lo más sorprendente es que esto apenas comenzaba. La luna se apagó aquella noche en Belén. No hubo estrellas, no hubo cantos, no hubo sueños, solo gritos. El suelo tembló con las pisadas de los soldados. Eran como una plaga. No buscaban oro ni comida, no buscaban enemigos armados, buscaban bebés. Las madres intentaron esconderlos, bajo mantas, detrás de tinajas, dentro de canastos. Pero la espada no distinguía. La espada obedecía. «¡Aquí hay uno!», gritó un soldado, y la muerte se llevó a un inocente más. Herodes había desatado su furia, el rey del miedo, el asesino de lo que no comprendía, todo para intentar frenar una profecía, todo para impedir que un niño quitara su corona. Pero lo que no sabía es que el verdadero rey ya no estaba allí. Muy lejos de Belén, José guiaba un burro en la oscuridad. Iba descalzo, el polvo pegado al sudor, los ojos ardiendo por no dormir. Pero no se detenía, tenía que seguir. María sostenía al niño entre sus brazos. Su manto azul envolvía su pequeño cuerpo, como si fuera lo único que pudiera protegerlo del mundo. El frío les calaba los huesos, pero la urgencia era más fuerte que el cansancio. No había tiempo para llorar. No había tiempo para preguntar. ¿Por qué? Solo obedecer, solo huir. Detrás, el viento traía ecos de horror, llantos, voces rotas, el sonido del acero. Jesús dormía, increíblemente dormía, como si supiera que la tormenta no lo alcanzaría, como si la mano del Padre lo acunara. Incluso en la noche más tenebrosa, caminaron durante días, a veces por desiertos vacíos, otras entre rocas que parecían cuchillos. A veces fueron ayudados por extraños, otras rechazados por miedo. Nadie quería involucrarse con fugitivos, pero siguieron. Egipto estaba lejos, pero no imposible. Y entonces llegaron a Egipto, la tierra que una vez fue prisión para Israel. Ahora era refugio. Paradójico, profundo, profético.
José encontró trabajo en una aldea junto al Nilo. Tallaba madera, construía puertas, reparaba techos. María tejía, cocinaba, ayudaba. Vivían entre extranjeros, entre ídolos y lenguas extrañas. Pero el corazón estaba en paz, porque Jesús crecía. Ya no era un bebé. Comenzaba a caminar, a reír, a señalar los pájaros con dedos torpes. Tenía la sonrisa de su madre y la mirada profunda de su padre, celestial. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras eran distintas. Una vez, a los 3 años, tomó una flor seca del suelo y la sopló. La flor revivió. Otra vez, un niño egipcio tropezó y se cortó la frente. Jesús lo miró y la herida se cerró. Nadie lo entendía, pero todos sentían algo diferente cuando él estaba cerca. Los rumores empezaron a crecer. Ese niño no es como los demás. José y María sabían que no podían quedarse para siempre, no solo porque no era su tierra, sino porque no podían esconder la luz eternamente. Tarde o temprano, el destino llamaría de nuevo. Y un día llegó el mensaje. Tienen sueños como antes, un ángel, una orden clara. Levántate, regresa a Israel. Ya murió el que quería matar al niño. José despertó con el corazón agitado. Miró a María. Ella asintió sin decir nada. Era tiempo. Pero al llegar a Judea, supieron que el hijo de Herodes, Arquelao, gobernaba en su lugar. Y el ángel volvió, advirtiendo: «No te quedes aquí, ve a Galilea». Así que tomaron rumbo al norte, cruzaron colinas, aldeas, caminos viejos, y al fin llegaron a Nazaret, una aldea humilde, poca gente, tierra olvidada por el poder, perfecto para esconder al rey del mundo. Los años pasaron, lentamente, silenciosamente, como si el cielo hubiera decidido hacer una pausa. Sin ángeles, sin estrellas, sin milagros estruendosos, solo la rutina. Jesús ayudaba a su padre en el taller. Cortaba madera, cargaba clavos, lijaba puertas. Sus manos se llenaban de callos, su espalda de sudor. Un Dios con astillas bajo las uñas. A veces los vecinos murmuraban: «Ese niño es demasiado serio». A veces parece saber lo que uno piensa. No lo hemos visto hacer nada malo, jamás. Pero el tiempo seguía su curso. A los 10 años, Jesús observaba los olivos y decía: «Parecen orar. Se doblan, pero no se rompen». A los 12 desapareció por horas. Sus padres lo encontraron en el templo de Jerusalén discutiendo con los maestros. «¿Por qué me buscaban?», dijo. «¿No sabían que debo estar en la casa de mi padre?». Los rabinos quedaron perplejos. José y María también. A los 15 evitaba los juegos bruscos. Prefería sentarse con los ancianos, escuchar sus historias, y cuando alguien sufría, él callaba, pero se acercaba. Y al irse, el dolor parecía menos, pero nada más. Durante años, nada más. Parecía que el cielo se había cerrado, que el clímax había pasado, que todo había sido un sueño. ¿Dónde estaban los ángeles ahora? ¿Dónde la gloria? ¿Dónde la promesa? A veces María miraba a su hijo mientras dormía y se preguntaba: «¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo comenzará lo que dijiste?». Pero no había respuesta. El silencio de Dios era total, y sin embargo algo estaba creciendo, en lo profundo, como una semilla bajo tierra, invisible pero viva, una fuerza, una certeza. Dios no había olvidado, solo estaba esperando el momento exacto. Jesús cumplió 20 años, luego 25. Su rostro ya era el de un hombre, su voz era firme, sus ojos como fuego y paz al mismo tiempo. Muchos ya no lo recordaban como el niño de la estrella, solo como el carpintero de Nazaret, pero el cielo sí lo recordaba, y el río ya lo esperaba. Porque muy pronto una voz gritaría en el desierto: «Preparen el camino,
del Señor, y ese sería el principio del fin del silencio. Silencio. Por años, silencio. El niño se hizo hombre, el hombre se volvió sombra, y Nazaret fue testigo mudo de una promesa que parecía dormida. Nadie hablaba ya del nacimiento. Nadie recordaba la estrella. Solo algunos ancianos murmuraban entre dientes. Había algo en ese niño, algo distinto. Pero mira, ya es solo un carpintero más. Jesús caminaba por las calles con la madera sobre los hombros, fuerte, pero sereno. No imponía miedo, pero nadie podía ignorarlo. Tenía algo en la forma en que escuchaba, en la manera en que miraba a la gente, como si viera más allá de la carne, más allá del tiempo, pero nunca hablaba de sí mismo, nunca presumía, solo servía, solo amaba, hasta que un día la tierra volvió a temblar. En el desierto, un hombre vestido con pieles de camello gritaba como un loco: «Arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado». Era Juan, el profeta salvaje, la voz que rompe el silencio. Los religiosos lo despreciaban, los pobres lo buscaban, y las aguas del Jordán se convirtieron en escenario de algo nuevo. Los pies de Jesús pisaron la orilla. El viento se detuvo, los árboles enmudecieron. Juan lo vio. Sus ojos se agrandaron. Su alma lo reconoció. Tú deberías bautizarme. A mí, dijo temblando. Jesús, tranquilo, respondió: «Deja que así sea, conviene que cumplamos con lo justo». Juan obedeció. El agua tocó la frente del carpintero, lo sumergió, lo levantó, y entonces el cielo se abrió, un trueno rugió sin nube, una paloma descendió sin miedo, y una voz retumbó en lo más profundo de cada alma: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Todos los que estaban allí cayeron al suelo. Algunos lloraron, otros huyeron. Juan se arrodilló sin atreverse a mirar. Jesús solo alzó los ojos, y por primera vez en 30 años sonrió con fuego. Desde ese día todo cambió. El desierto lo llamó, 40 días de ayuno, 40 noches de prueba. El diablo mismo lo enfrentó, pero fue vencido. Luego vino Galilea, y los enfermos, y los endemoniados, y la voz que enseñaba con autoridad. El carpintero era ahora maestro, y no cualquiera, no uno más, sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero hay algo que nadie sabía aún. El Jesús que nacía en los corazones de los humildes también era un peligro para los poderosos. Así como Herodes tembló al oír del niño rey, los fariseos y romanos comenzarían a temblar ante este hombre que no levantaba espada, pero destruía mentiras con su verdad. Los demonios lo reconocían, el viento le obedecía, el pan se multiplicaba, los muertos volvían a la vida, pero su propósito no era asombrar, era salvar, salvar a los que se sienten olvidados, salvar a los culpables, a los caídos, a los que viven en silencio esperando que el cielo vuelva a hablar. Porque así como habló en el Jordán, así hablará en cada corazón que lo reciba. Y tú que escuchaste esta historia, no pienses que terminó. El niño que nació en un pesebre, el hombre que cargó madera en Nazaret, el rey sin trono que fue anunciado por ángeles, él viene otra vez, y no vendrá envuelto en pañales. Vendrá con poder, con gloria, con llamas en los ojos y justicia en la voz. La historia del nacimiento fue solo el prólogo. La cruz será el clímax, y el regreso será el final de toda oscuridad. Así que hoy, si el cielo te parece callado, recuerda, hubo un tiempo en que también pareció dormido, pero Dios nunca está en silencio, solo espera el momento perfecto, y cuando habla, el mundo cambia para siempre. La estrella no era solo un punto brillante en el cielo, era un faro, una herida abierta en la oscuridad, una señal viva que parecía hablar, moverse, dirigir.
A muchos les pareció extraña, a otros simplemente hermosa. Pero hubo unos pocos, muy pocos, que entendieron que ese resplandor no era natural, que el cielo mismo anunciaba algo que rompería la historia en dos. Desde tierras lejanas, al oriente, tres sabios contemplaban el firmamento con los ojos encendidos por la expectación. Eran hombres diferentes, no compartían idioma ni costumbres, pero compartían una pasión: buscar señales. Estudiaban las estrellas, los antiguos escritos, los secretos del universo. Y lo que vieron esa noche no estaba en ningún libro. Ninguna constelación conocida brillaba así. Ningún movimiento celeste seguía ese patrón. Uno de ellos, llamado Baltasar, dejó caer una copa de bronce al suelo cuando lo comprendió. ¡El rey ha nacido! Melchor, de barba plateada y ojos penetrantes, se inclinó sobre un pergamino desgastado. Las escrituras hebreas hablaban de esto. Una estrella saldrá de Jacob. Gaspar, más joven, respiró hondo. Sentía el corazón golpearle el pecho. ¿Y si es verdad? ¿Y si ha llegado el Mesías? Ninguno lo dudó. Prepararon sus caravanas, sus provisiones, sus tesoros, oro, incienso, mirra, regalos dignos de un rey. No sabían cuánto tardarían ni cuántos peligros encontrarían. Solo sabían que no podían quedarse de brazos cruzados mientras el cielo clamaba que Dios había descendido a la tierra. Mientras tanto, en el corazón de Jerusalén, un rey temblaba. Herodes el Grande, el arquitecto de fortalezas, el que reconstruyó el templo, el que mandó matar a su propia familia por miedo al poder. Ese mismo Herodes ahora perdía el sueño, por un bebé. Los rumores llegaron como serpientes, murmullos entre soldados, entre mercaderes, entre viajeros. Un rey ha nacido, una estrella lo anuncia. El Mesías de los judíos ya está aquí. Herodes mandó llamar a sus sabios, a los escribas, a los sacerdotes. ¿Dónde debía nacer ese tal Mesías? Uno de los escribas respondió con voz temblorosa: en Belén de Judea, según los profetas. Así está escrito. Herodes tragó saliva, sus manos temblaban sobre el trono. Encuéntrenlo, tráiganmelo, quiero adorarlo. Pero todos sabían que adoración no era lo que tenía en mente. Fue entonces cuando los sabios del oriente llegaron a Jerusalén. La ciudad entera se agitó con su presencia. Venían en camellos majestuosos, vestidos con túnicas de seda, coronas de marfil, acentos lejanos y ojos determinados. Iban preguntando en las calles: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. La noticia cayó como un relámpago. Nadie se atrevía a responder. ¿Rey? ¿Otro? ¿Ahora? Herodes los mandó llamar. Díganme, les dijo con una sonrisa falsa, sus dedos apretando la copa de vino. ¿Cuándo apareció exactamente la estrella? ¿Qué han visto? ¿Qué buscan? Baltasar habló sin miedo. Buscamos al verdadero rey. Lo seguiremos hasta encontrarlo. Herodes asintió lentamente. Vayan, encuéntrenlo. Y cuando lo hallen, vengan y díganmelo. Yo también deseo postrarme ante él. Mentira. Su alma hervía de celos. Un bebé amenazaba su corona. Una estrella retaba su poder. Y él no permitiría que nada ni nadie le robara el trono. Los sabios salieron. Y la estrella volvió a moverse. No era ilusión, no era metáfora. Se desplazaba por el cielo como una mano divina guiándolos, y entonces la vieron, una casa humilde, una puerta de madera vieja. No era un palacio, no había escoltas, ni siervos ni oro, pero la estrella se detuvo justo encima. Gaspar bajó primero del camello, Melchor le siguió. Baltasar respiró hondo y dijo en voz baja: «Lo encontramos». Tocaron la puerta. María abrió con su hijo en brazos. Los tres sabios quedaron inmóviles.
Jesús tenía ya varios meses. Estaba despierto, con los ojos grandes, serenos, y al verlos, sonrió. Fue como si el universo entero se hiciera pequeño en ese gesto. Gaspar cayó de rodillas. Luego Melchor, luego Baltasar. No había trono, no había ejército, pero sabían que estaban ante alguien que había creado las galaxias. Gaspar colocó un cofre ante el niño. Oro, porque eres rey. Melchor puso otro. Incienso, porque eres Dios. Baltasar dejó el último. Mirras, porque sufrirás, morirás, pero vivirás para siempre. José observaba en silencio. María también. El ambiente era sagrado. La luz de la estrella entraba por la ventana e iluminaba el rostro del niño. Los sabios no preguntaron, no debatieron, no exigieron pruebas, solo creyeron, porque habían visto. Esa noche, mientras dormían, una voz celestial se les apareció en sueños. No regresen a Herodes. Él busca matar al niño. Vayan por otro camino. Y así lo hicieron. Se marcharon por otra ruta, con el corazón encendido, sabiendo que el cielo los había tocado, que sus vidas nunca serían iguales. Pero Herodes no olvidó. Cuando descubrió que los sabios no regresarían, su rostro se deformó en ira. «Maten a todos los niños varones de Belén y sus alrededores. De 2 años para abajo», gritó con una furia inhumana. No era solo un acto de crueldad, era miedo, un miedo que lo volvía bestia. Estaba dispuesto a destruir cualquier inocente con tal de aferrarse al trono que sabía no le pertenecía. Mientras la tragedia se acercaba, en silencio, Dios ya preparaba la huida. En un sueño, José recibió la advertencia. «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes busca al niño para matarlo». Y sin dudar, José se levantó en plena noche. Tomó a María, que envolvió al niño con urgencia. Salieron al amparo de las sombras, con solo lo necesario. Dejarían todo atrás para salvar al Salvador.